Bienvenidos, bienvenidas a Maldita Narrativa, mi podcast sobre storytelling, sobre narrativa, marketing emocional, comunicación corporativa, sin verdades absolutas, pero con algunas verdades incómodas, donde innovamos en la manera de contar historias. Porque la verdad es que estamos saturados de contenidos, de marcas diciendo una y otra vez lo mismo, siempre sin distinguirse, sin diferenciarse ante tanta alud de información y de otras marcas que hacen exactamente lo mismo. Soy Elia Guardiola, anfitriona de este espacio. Así que hoy te voy a contar, o a dar, mejor dicho, estrategias para hacer que tu storytelling sea innovador, fresco y sorprendente. Arrancamos este nuevo capítulo de Maldita Narrativa, que ya vamos por el 15, innovación narrativa en el storytelling. Cómo hacer que tu storytelling sea innovador y fresco. Arrancamos. ¿Por qué la innovación es clave en el storytelling? Mirad, el cerebro humano se aburre rápidamente de lo que es predecible, de lo que ya sabe que va a ocurrir. Así que lo que hace el cerebro es automáticamente, cuando sabe cómo va a terminar algo, desconecta. Un ejemplo es precisamente Netflix, donde la innovación es constante, sobre todo constantemente en la forma en que cuenta las historias. Series como Black Mirror, en el caso de Bandersnatch, ahí permitieron precisamente que el espectador decidiera el curso de la historia. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de ese capítulo? Era brutal. Tú podías elegir por dónde seguía el hilo conductor, por dónde seguía cada escena de la serie, de ese capítulo. Lo que hacía era cambiar por completo la experiencia narrativa, convirtiéndola en algo inmersivo. Así que hoy reflexiono en cuanto a este punto sobre por qué la innovación es clave en el storytelling. ¿Cuándo fue la última vez que innovaste en la forma en que cuentas historias? ¿Cuándo fue la última vez en la que innovaste, en la que cambiaste la forma de comunicar tu narrativa, tu producto, tu servicio, la solución que das en base a tu experiencia o en base a tus servicios? Esto es súper importante. Hazte esta pregunta de vez en cuando. Pero si vamos un poquito más allá, hay formas de innovar en nuestro storytelling. Así que hoy te traigo 3 claves para ello. La primera de ellas es usar formatos interactivos. La segunda, cambiar la estructura clásica. Y la tercera, usar la inteligencia artificial y la tecnología para contar historias. Vamos a por la primera clave. Fijaos, pregunta a tu audiencia qué quieren saber y responde con historias personalizadas. Esto lo que hace es que esa audiencia, esos clientes, esos futuros clientes, sientan que son parte de tu marca personal o de tu marca corporativa, lo que hace que perciban que son importantes para tu marca, que te importa lo que ellos piensen, cómo se sientan y sobre todo que quieran ser parte de tu propio negocio. Por ejemplo, las marcas que usan encuestas y luego crean contenido basado en las respuestas. Esto es súper importante. Yo de vez en cuando lo hago. No lo hago cada semana, pero sí una vez al mes o cada 2 meses lo hago. Tengo que confesar que a mí me gusta más una vez al mes que cada 2 o 3 meses. Pero incluso lo haría cada 2 semanas, fijaos. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a recibir muchos impactos diarios, mucha información, mucha infoxicación. Así que no hay problema en hacerlo cada 2 semanas. Haz una encuesta cada 2 semanas o cada mes y en base a esas respuestas crea un contenido específico para tu audiencia. Verás cómo esas personas se sienten identificadas y te agradecen el que hayas tenido la consideración de crear espacios y contenidos solo por y para ellos. La clave número 2 es cambiar la estructura clásica. En lugar de la típica estructura de inicio, conflicto, solución o de inicio, nudo y desenlace, prueba a contar la historia en orden inverso o con múltiples perspectivas. De hecho, yo lo he contado muchas veces. Mi propia metodología para crear storytelling de hace muchísimos años, viendo que todo el mundo explicaba inicio, nudo y desenlace, lo que hice fue crear una estructura diferente. ¿Haciendo qué? Cargándome el inicio, donde el inicio, te pone un poco en contexto de la historia de los personajes, pero tú no tienes muchos segundos para llamar la atención, para captar la atención y sobre todo para retenerla. Por lo tanto, lo importante es en el conflicto, en el nudo, donde está la chicha de la historia, ponerla en el principio, porque tienes 2-3 segundos única y exclusivamente para captar la atención de tu audiencia. Esa solución o ese presente
que se desarrolla en el desenlace, lo que hacemos es ponerlo en el nudo. Es decir, esta metodología propia lo que hace es, en el nudo, explica qué estamos haciendo ahora mismo para ayudar a las personas que nos contratan o que nos pueden contratar, o a nuestra audiencia. Es decir, cuál es aquel producto o servicio, aquella historia tuya, aquella inspiración, motivación que hace que hoy puedas mejorar la calidad de vida de otras personas. Y en el desenlace lo que hacemos es poner 2 o 3 retos a corto o medio plazo. Un ejemplo sería una empresa que presenta primero el resultado antes de contar cómo lo logró. Vamos a por la clave número 3. Usa la inteligencia artificial y la tecnología para contar historias. Las empresas están usando la realidad aumentada y filtros interactivos en redes sociales para hacer storytelling más envolvente, más inmersivo. De verdad, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero no tenemos que verla como el enemigo, hay que verla como el aliado perfecto. Ella de momento no nos va a sustituir, pero sí nos hace ser mucho más productivos, mucho más eficientes y mucho más fehacientes en cuanto a los datos. Nos ayuda pues yo lo considero un poco como mi asistente, mi mano derecha. ¿Por qué? Porque cuando necesito, buscar información sobre algo, evidentemente cotejo esa información. Yo no utilizo únicamente ChatGPT, utilizo ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, utilizo Copilot. Estas herramientas me permiten hacer las mismas búsquedas en todas ellas y, sobre todo, cotejar la información, de tal manera que yo sepa si realmente lo que me está dando una de las guías es real o no es real, es veraz o no es veraz. Por lo tanto, tenemos que cotejar la información siempre, pero haciendo uso de la inteligencia artificial. No solo para la narrativa, sino también para las imágenes, también para los datos, también para incluso la estrategia que queramos seguir, o inclusive la podemos utilizar para esas dudas existenciales que tenemos. No es nuestro terapeuta, y yo sé que hay gente que lo utiliza como terapeuta o como psicólogo, pero de momento no hace falta hacerlo como ello. Por ejemplo, si vas a hacer un lanzamiento y te ha ido muy bien, analiza los puntos clave que por qué te ha ido bien. Si no te ha ido bien, pregunta a la IA poniéndola en contexto por qué no te fue bien y cómo podrías mejorar ese lanzamiento de ese producto o servicio. Si te ha ido muy bien, pues puedes analizar qué es lo que funcionó y cómo mejorarlo en el siguiente lanzamiento. Lo mismo ocurre con productos, servicios, con experiencias que hayas tenido ya con clientes. Así que espero que de momento hayáis tomado ya nota de todo lo que he dicho, porque vamos a hablar de pasos para implementarlo hoy mismo. Fijaos, si hablamos de acciones recomendadas, podríamos hablar de muchísimas, ¿vale? Pero hoy os traigo 4 para no hacer este capítulo muy extenso, que los últimos ya me duraron más de 20 minutos. Entonces, yo quiero que este de hoy sea un poquito más directo, más meter el dedo en la llaga y sobre todo más accionable. Así que la primera recomendación de las acciones que quiero trasladarte hoy es prueba a contar una historia en un formato diferente al que usas habitualmente. Es decir, las acciones que te estoy recomendando ahora, esta y 3 más que te voy a recomendar, utilízalas como ejercicios diarios, ¿de acuerdo? Es decir, la primera, insisto, prueba a contar una historia en un formato diferente al que usas habitualmente. Si normalmente utilizas Instagram en un post plano, ¿por qué no te atreves a hacer un reel? O, por ejemplo, si lo utilizas a través de vídeos, empieza a crear una pequeña historia por escrito y compártela en redes sociales. O también puedes hacer un guión. Luego, el segundo ejercicio o la segunda acción que te recomiendo hoy es experimentar con herramientas digitales para hacer más interactivo tu contenido. Utiliza la IA para coger ideas, en serio, para que la IA te transmita algunas ideas novedosas, pero sobre todo, no le digas, dame ideas novedosas para lanzar mi producto, para crear contenidos en redes sociales. No, así no va. Así te va a dar cualquier cosa menos lo que realmente necesitas. Es decir, cuando tú das un prompt o una orden, en este caso a la IA, no le tienes que dar una orden genérica, generalista, le tienes que poner en contexto. Esto es lo primero. Si tú utilizas Perplexity, Copilot, ChatGPT, DeepSeek o las que sean, lo que tienes que hacer es primero ponerle en contexto. Tú tienes que explicarle, esto es como una historia, o sea, tienes que contarle una historia a la IA, tienes que contarle
cuál es la situación actual, incluso si quieres la situación pasada y la situación que esperas en el futuro, pero tienes que dar los máximos detalles posibles, de tal manera que la IA interprete todos los insights, todas las estadísticas, todos los datos que tú le estés dando y convierta eso en algo tangible, en algo realista, para que te pueda dar las mejores recomendaciones y, evidentemente, intentar implementarlo con los mejores resultados. La tercera recomendación, como acción recomendada hoy, es romper la estructura clásica de tus historias y probar a hacer un nuevo enfoque narrativo, lo que os contaba en la clave número 2, ¿de acuerdo? Cambiar la estructura clásica del inicio, nudo y desenlace, o la clásica de el inicio, conflicto o solución. Y finalmente, te recomiendo preguntar a tu audiencia qué tipo de historias les gustaría ver y adáptate a ellas. En serio, haz caso a lo que te está contando la audiencia, porque al final son los que te van a comprar, los que te van a recomendar, los que te van a defender y, por supuesto, esto solo va a ocurrir si te conviertes en una love mark para ellos, en una marca a la que amen incondicionalmente, a la que quieran seguir por sus contenidos, por tus contenidos, por tu experiencia, por aquel contenido de valor que les estás aportando día sí, día también. Da igual si el formato es en vídeo, si es a través del email marketing, si es en tu página web, en tu blog o en tus redes sociales. No importa el formato, lo importante es que les des contenido de valor y, sobre todo, escucharles para crearlo a través de las plataformas y del formato que ellos necesitan, más que el que tú necesitas. Así que, llegando ya al final y como cierre de este capítulo de hoy, que lo he hecho un poquito más breve, bueno, un poquito no, la mitad más breve, bueno, yo creo que va a ser un poquito más de, bueno, unos 15 minutitos, yo creo que es más consumible, más digerible. Fijaos, innovar en storytelling no significa reinventar la rueda como siempre se ha hecho, sino encontrar formas creativas de hacer que tu audiencia se involucre más y, sobre todo, termine recomendándote. Así que mi pregunta hoy es: ¿cómo vas a innovar en tu narrativa esta semana que entra? Que termina, perdón, estamos ya a jueves. Así que escríbeme y dime qué idea te ha inspirado más. Me encantaría leerte. Así que, chicos, chicas, señores, señoras, nos escuchamos en el próximo episodio de Maldita Narrativa, donde nacen las historias, donde rompemos los esquemas para crear innovación, para ir a contracorriente y para hacer las cosas diferentes. Porque para hacer lo mismo de siempre ya está nuestro pasado. Para hacer siempre lo mismo ya están las otras personas. Hemos venido a esta vida a romper los esquemas. Como decía Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Así que, señores, señoras, de verdad, aprended a interiorizar el poder de la narrativa, el poder de la comunicación y, sobre todo, el poder del storytelling con las historias. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias y hasta luego.